Y ahora ya podemos dar la bienvenida a Fernanda Peset. Fernanda, ¿te puedes conectar cuando puedas? Hola, Hola Fernanda, ¿qué tal? Os muy voy a bien. presentar a Fernanda, que es algo así como la gurú nacional de los datos abiertos científicos. Ella es titular de la Universidad Politécnica de Valencia y además es coordinadora del proyecto DataSea. Lo podéis consultar, es en datasea.es. Es un proyecto sobre datos abiertos a nivel español. Y es catedrática por la ANECA desde 2019. Si no lo he entendido mal, comenzaste como bibliotecaria, ¿puede ser? En la Universidad de Valencia. ¿Se ¿Vale? entendió bien? Sí. Vale, perfecto. Pues nada, sin más, te vamos a dar paso a que empieces y como con los demás ponentes, al final te haremos las preguntas. Adelante, Fernanda. Gracias. Muy bien, muchas gracias, Miguel. Gracias por haberme invitado a esta jornada y ahora es el momento en que intento compartir. Vale, estoy intentando compartir la presentación. Sí, lo he conseguido. Muy bien. Ya os digo, muchas gracias. Yo estoy muy contenta de estar aquí por fin y poder hablar con todos vosotros y escucharos. La verdad es que se han suscitado una cantidad de temas que cuando los escucho, como me llegan tan de cerca, me gustaría seguir incansablemente con ello. La discusión esta última con Javier, pero también lo que ha dicho Ernest, yo creo que habéis ido resumiendo gran parte de lo que está sucediendo en ciencia y ciencia abierta. Además, como yo no quería un título tan aburrido como el que me puse al principio, pues he decidido utilizar este. No solo datos abiertos de investigación, sino que abrir esos datos lo que va a facilitar es la innovación. Así que creo que no tenemos que perder de vista esto, que se abren datos con un propósito, como decían, abrir con un propósito era el lema de la semana del acceso abierto. Nosotros llevamos bastante tiempo con estas cuestiones de comunicación científica y también lo que hemos percibido es que se necesita que ya las acciones, las investigaciones que estamos llevando a cabo tengan un objetivo. En nuestro caso, hemos orientado el trabajo con datos y la facilitación de abrir los datos al campo de la agricultura con el proyecto DataUse que tendrá su vigencia hasta el año 24. En cuanto a esta intervención, lo que me parece que puede aportar, y menos mal que ha acertado porque habéis dicho muchísimas cosas que voy a saltar rapidito para no repetirme, lo que no me refiero es que la comunicación científica es el final de un proceso largo de generar ciencia. Generar ciencia en un ecosistema que ha ido saliendo a lo largo de las intervenciones de mis anteriores compañeros. Eso hace que, al ser un ciclo, lo más interesante sea que los datos que se producen al principio del ciclo para poder investigar se tenga que gestionar a poder ser desde ese inicio. Es lo que se llama gestión por diseño. Y de esa manera lo que se intenta es que la cadena de suministro entre la producción de los datos y su consumo sea más eficaz, se acorte. ¿Vale? Este es el índice de lo que voy a exponer yo, que voy a tenerme a 30 minutos espero clavados con Javier. Podemos ver ese ecosistema donde existen muchos agentes. Es una transparencia obviamente tomada de otro lugar y he señalado con un corazón cuáles son en este foro los tres
más importantes agentes. Por una parte tendremos los investigadores, las bibliotecas que actúan como vehículo para diseminar información científica y por último quien va a reutilizar esta información, que de nuevo vuelven a ser básicamente los investigadores, pero también los ciudadanos con la ciencia abierta y otras organizaciones públicas. Habéis mencionado los ayuntamientos están poniendo en marcha laboratorios ciudadanos y realmente es lo que está sucediendo. Los datos están afectando a toda la sociedad. Como decían mis compañeros, pues es un ecosistema en que entran en conflicto diferentes intereses de lo más variopintos y entre ellos yo siempre insisto en que bueno, en España se hace mucha ciencia pública financiado con dinero público, pero en ese ámbito público se entremezclan los intereses privados, que es lo que estábamos viendo con lo de las editoriales. Así que el investigador la verdad es que tiene un poco de bipolaridad, ¿no? Entre lo que me evalúan y por tanto necesito para mi carrera y lo que pienso en conciencia que debería ser. Así que este investigador, que ya hemos visto varias cosas, se encuentra en estos momentos en obligado a hacer frente a lo que se le demanda y estas obligaciones a veces le vienen mal. Ese compartir y ese preservar se lleva su tiempo y otras formas y necesita otras formas de trabajar. Entonces a veces choca con sus intereses. Sobre todo, y quiero hacer hincapié, aunque quede un poco mal, la realidad la realidad que vivimos los investigadores es que queremos que nos reconozcan financieramente para poder seguir haciendo ciencia, pero, y es lo que creo que no ha dicho nadie, todo va muy deprisa. O sea, es increíble la cantidad eh, de eficiencia que tenemos que introducir en nuestros métodos de trabajo para que todo suceda deprisa y concatenado con una cantidad increíble de obstáculos burocráticos, etcétera. Quien seguro que lo entendéis perfectamente. No me voy a meter en explicar lo que es la ciencia abierta, porque creo que Ernest ya lo ha expuesto con mucha claridad e integridad del panorama, pero quería introducir en esta transparencia que la ciencia abierta no es exactamente el acceso a las publicaciones, porque la ciencia abierta lo que demanda, entre otras cosas, es que se liberen los datos, ¿vale? Datos abiertos. Y esto tiene que ver con algo más que está sucediendo en el mundo, que es que se está promoviendo la reutilización de datos abiertos para que la economía avance, la economía basada en el conocimiento. Pero no solo estas cuestiones de reutilización de la información del sector público es lo que está siendo clave y creo que será clave a futuro. También tiene que ver con esos procesos de transparencia y rendición de cuentas. Insisto en que la ciencia es financiada con los impuestos de los ciudadanos, la ciencia pública, y por tanto estamos abocados a ser honestos. Esa es la realidad, ser honestos y rendir cuentas y no utilizar los medios que tenemos a nuestra disposición en un único beneficio de nuestras carreras personales. ¿Vale? Es algo más. Hay una cuestión ética detrás del hacer ciencia. Bien, y los investigadores que cómo se encuentran frente a sus dos, teniendo en cuenta que en estos momentos estoy hablando de la parte de la producción de datos.
Nosotros hicimos una encuesta sobre el año 15, aunque la publicación es más reciente, pero que por cierto está en MDPI, pero se vio ya entonces en esta encuesta el peligro que suponía seguir con los métodos que estamos utilizando los investigadores, porque se utilizaban, por ejemplo, muchas memorias transportables, cosa que tiene peligro. También se veía que la mayoría de investigadores queríamos utilizar datos de otro, pero no siempre o no rápido liberar los nuestros. Y bueno, se mencionaba que la principal amenaza para liberar estos datos y compartirlos era que se pudiera hacer un mal uso relacionado con la propiedad intelectual. Otras barreras mencionadas no para compartir datos es que la necesidad de publicar, por estas cuestiones que comentaba Javier, que no se tiene suficiente tiempo para documentar los datos lo suficiente como para que sean reproducibles y reutilizables. A veces no se tienen los derechos, falta financiación para ello, falta reconocimiento, etc. Y no me he podido sustraer a mencionar una tesis reciente y un artículo reciente que me ha proporcionado Miguel para ver qué estaban haciendo los autores con en cuanto a la reutilización. Porque la tesis, que es de Inma Leixo, se ha leído recientemente, lo que se ve es mediante un método cualitativo, qué es lo que hacen los investigadores cuando tienen que reutilizar datos. Realmente se ven las dificultades para hacerlo. Ella ha creado un modelo para poder interpretar desde una teoría cuando se utilizan, o sea, cuando un investigador realmente va a utilizar los datos. Algo similar cuenta el artículo que les comento con respecto a la reutilización de datos, y lo que hace es una revisión sistemática de la literatura. ¿Pero qué son los datos de investigación? Pues este cuadro resume todo el ecosistema de lo abierto en ciencia, y vemos una parte que es hacer ciencia abierta y los datos abiertos, que por una parte son los datos abiertos relativos a la administración, como puede ser la matrícula de alumnos o las publicaciones de una persona. Luego, datos que son de la administración, pero que son especialmente valiosos para las investigaciones, como los datos climáticos. Y por último, lo que se llama realmente datos de investigación normalmente, y son los datos producidos por los propios investigadores. Así que se consideran datos, o sea, se consideran evidencias de la investigación que se publica. Ya lo dicen, bueno, lo dicen los National Institute of Health y la OCDE y la Royal Society. Lo que hace hincapié, aparte de otras cuestiones, son datos que son certificados, por lo tanto, son especialmente valiosos. Conecta con lo que contaba Javier sobre la revisión y lo que cuesta una revisión y todo el sistema. Cuando hablamos de datos, muchas veces pensamos en datos actuales, en datos numéricos, pero me hizo hincapié los organizadores que contaran que otro tipo de datos de investigación, porque igualmente son datos de investigación, pues por ejemplo, pues la fotografía en el caso de arte, o los mapas en el caso de la geografía, las partituras, los audios de voz, todo eso funciona en las investigaciones como evidencias de su
de su investigación. Por tanto, pueden ser publicados junto al artículo o bien también depositados en un repositorio. O, por ejemplo, en informática, pues el código que se programa pues, también funciona como dato de investigación. De hecho, tenemos en una fuente que viene de Clarivate, o sea, de toda la constelación de la Web of Science, que se llama Data Citation Index, se ven que existen bancos o repositorios de datos de todas las disciplinas. Las ciencias de la salud es la que más bancos tiene. Sin embargo, también existen multidisciplinares o de artes y humanidades. Obviamente los seleccionados por este producto de Web of Science no es tanto, pero los bancos existen. De hecho, están recogidos en el directorio internacional ResData. Y existen también gran cantidad, a nivel europeo, por ejemplo, gran cantidad de datos en diversas infraestructuras. Esto es lo que muestra la transparencia de Burgelman. Se lleva la palma física, pero vemos que en la larga cola también está ciencias sociales y humanidades, pero están como separados en diferentes infraestructuras que se han ido creando a escala europea y que ahora se intenta conseguir, para conseguir que sean reutilizados, se está intentando crear una capa que es la European Open Science Cloud. Esta unificación se basa en los principios FAIR de encontrables, accesibles, interoperables, reutilizables, porque el hecho de que estén solo abiertos no es suficiente para que sean reutilizados. Muy recientemente se ha publicado la estrategia de esta EOSC, European Open Science Cloud. ¿Y por qué se invierte tanto en conseguir que se abran los datos? Está claro que es porque son valiosos. De hecho, en la directiva última europea del 19 sobre reutilización de datos del sector público, es lo que va a impulsar que los datos entren como motor de la economía. Ya se mencionan los datos de investigación como datos de alto valor. Aquí tenemos varios beneficios. Pues para nuestra encuesta vemos que aumentaban las posibilidades de trabajar con grandes volúmenes de datos y promociona los análisis ciegos, evitando también el coste de los proyectos o de repetir la extracción de datos. Pero desde luego para el mismo Bolton, que era el presidente de Ecodata, también hay unos beneficios si los gestionamos correctamente, porque aumenta la visibilidad, ahorra tiempo y recursos, los preserva a largo plazo, atrae financiación externa, pero sobre todo quería hacer hincapié en que en estos momentos de pandemia se ha visto claramente que hay cuestiones críticas, como lo que está sucediendo ahora, que solo son solucionables si se liberan datos, porque es lo que permite hacer frente a una emergencia global, como es pandemia. Además, asegura la reproducibilidad de la ciencia, su validación, la integridad de esta ciencia, en definitiva. Y como les decía, lo que ha de suceder es que se gestionen desde el diseño, es decir, desde el momento que se crean. Y por tanto, les he traído alguna imagen del ciclo de vida de los datos traída del clásico del Digital Curation Center. Aquí se ve claramente que la ciencia es
es un ciclo en que se piensa en una idea, se pone en práctica, se consigue financiación, se pone en práctica, después hay resultados que se almacenan en algún tipo de infraestructura técnica y por último puede ser reutilizada, ya sea leyendo la publicación o reutilizando los datos. Esto significa que existen en todo este círculo varias fases de los datos y múltiples agentes involucrados, desde los investigadores o los financiadores hasta las bibliotecas, los personal de repositorio, tecnólogos. Y por último, y siguiendo este ciclo de vida, vemos que desde el ámbito de la gestión de la información podemos actuar o facilitar el uso correcto y la gestión correcta de estos datos. Por ejemplo, antes de que empiece el proyecto, si se tiene que pedir financiación, es interesante hacer un plan de gestión de datos. Durante el proyecto también se puede asesorar cómo se deben gestionar esos datos y después cómo se deben compartir y por último sería el entrenamiento. ¿Qué podemos utilizar para ello? Pues realmente las únicas herramientas que gestionan todo el ciclo de los datos, de la generación y finalmente la publicación en abierto, son los Electronic Laboratory Notebooks. Estos que les traigo aquí son unos ejemplos. Las infraestructuras que les comentaba antes, que están especializadas en cada una de las disciplinas, hacen estos y mucho más. Es decir, gestionar los datos desde el inicio y muchas veces analizar esos propios datos, garantizar la integridad y por último documentarlos para que puedan ser liberados. Ese plan de gestión de datos que les comentaba, lo que demuestra, lo que es una reflexión sobre qué datos voy a extraer, si existen estos datos, dónde están los datos, qué derechos tienen, cómo los voy a gestionar, etcétera. Es una reflexión de qué voy a hacer con los datos durante todo mi proyecto hasta que acabe y se publique. Se publique no los artículos, sino los datos. Esto lo que hace es demostrar la viabilidad de esa investigación, porque se planifica la gestión, se buscan esos datos y además están convirtiendo al investigador en consumidor de datos ajenos o como mínimo en potencial consumidor. Durante el proyecto, en cambio, lo que hacemos es estructurar los datos y gestionarlos. Mira, lo mismo que hacemos nosotros individualmente en nuestros ordenadores, que es crear nuestras carpetas, darles un nombre, equivocarnos con el nombre, etcétera. Todo eso, pero de una manera compartida y en una herramienta que pueda ser accedida por otras personas. Así que lo que se intenta ya desde ese momento es pensar que datos pueden ser objeto de apertura, porque no todos los datos que genera un investigador o un equipo van a ser preservados por siempre, jamás, sino que hay que tener en cuenta que tienen que ser, sobre todo los que son evidencia de lo que hemos publicado, pero también los que pueden ser liberados, por ejemplo, los datos sensibles o datos que no estén anonimizados, obviamente no van a poder ponerse en abierto. Ese plan de gestión de datos, pues se puede desde varias herramientas gestionar. La herramienta inicial fue del Digital Collection Center, es el DMP Data Management Plan,
del Digital Curation Center y ha sido replicada por muchas otras instancias, como por ejemplo la Oficina de Ciencia Abierta del CSUC, tiene su propia herramienta. Y hay dos vías, que es lo que les quiero contar a continuación. Como en el acceso abierto existía la vía verde de los repositorios o la vía dorada de las revistas, la que está comentando Javier, en el caso de los datos también digamos que se identifican estas dos vías. Por una parte podemos subirlos a los repositorios y podemos subir datos que tengan que ver con una publicación, por ejemplo, a un banco de datos que la revista donde estoy publicando me recomiende que tienen que estar esos datos, o admiten también datos que no tienen que ver exactamente con la publicación. En esta transparencia lo que pueden ver es la recopilación que hizo el CSUC en el año 17 sobre los repositorios multidisciplinares, y lo que hacía era una comparación para que cada uno escogiera, o cada proyecto escogiera el que más se adapte a sus datos o su situación. Por ejemplo, Zenodo es el que ha creado la Unión Europea a partir de otro repositorio huérfano que había en el CERN. Después EUDAT es una infraestructura especializada en datos. Figshare es un proyecto de tipo privado, que es como muy ligero, ¿vale?, de utilizar. Dryad es para publicaciones y es de pago. Dataverse más bien es del ámbito norteamericano, pero te permite gestionar todo el ciclo de vida, incluso programando el embargo. Y no he dicho, pero admiten todo tipo de materiales. Y por último, lo que Mendeley ha querido implementar para gestionar los datos. Ahora vamos este era el mundo de los repositorios, ¿vale? Yo he de decir que, viniendo como vengo del ámbito de la gestión de la información en las bibliotecas, tengo claro que la vía de los repositorios tiene sus ventajas por la interoperabilidad que proporcionan y, sobre todo, en el caso de repositorios financiados públicamente, que aseguras la preservación. Porque muchos de los proyectos que ahora tanto éxito tienen, véase por ejemplo en el mundo de las publicaciones o Research Date y tal, pues pueden desaparecer y los datos que contienen pueden no ser recogidos en otros lugares. Entonces a mí eso me da bastante inquietud a futuro. Y esto es lo que me pasa con las revistas. A los investigadores nos gusta mucho y me parece muy adecuado depositar los datos unidos al artículo que publicamos. ¿Por qué? Porque el artículo explica perfectamente toda la documentación, todo el método que se necesita para entender esos datos, de manera que se ahorra un trabajo de documentación, ¿vale? Pero mi problema es que muchas de las revistas tienen sus propias plataformas y, por tanto, no son exactamente interoperables, no se pueden hacer servicios con los metadatos de esos datos, servicios posteriores, o sea, servicios de valor añadido con esos metadatos. ¿Me explica? Entonces, solamente en el caso de las revistas que utilizan la plataforma OJS, que tiene, o sea, que hace parte del mundo del Open Archive Initiative, sí que es interoperable, estas sí que permiten cierta interoperabilidad. Pero, pues el caso de PLOS, que admite Supporting Information,
en el caso de PLOS ONE, o en el caso de la constelación de todas las revistas del Elsevier, con su sistema de gestión Vise, promociona que convirtamos nuestros artículos en un data paper. O sea, ellos le llaman data in brief. Ay, creo que se me han ido los. Pero el caso es que intentan que se expriman más las publicaciones. Sin embargo, bueno, pues, lo que les he comentado, que yo tengo mis dudas. En definitiva, y esta es casi la última transparencia, lo que tenemos que ser conscientes es quiénes somos. Bueno, quiénes somos para saber cuál es nuestra posibilidad, o sea, qué capacidad de acción tenemos en el mundo de los datos de investigación, porque lo tenemos desde muchos perfiles. Por ejemplo, un gestor de información pues puede asesorar para preservar la información y procurar la interoperabilidad, etcétera. Un investigador, en cambio, sus intereses será cumplir con las exigencias de financiadores o revistas. Un ciudadano lo que querrá es que, más allá de las fronteras de lo académico, él pueda acceder a los datos para poder reutilizarlos. En el caso de las instituciones, de los que hacen política científica o los financiadores, lo que desean es conocer la producción de sus empleados, cumplir con políticas sobre lo abierto y tal. Y un desarrollador pues también tiene su papel dentro de los datos de investigación, puesto que al final desarrolla tecnologías o ayuda a ello. Y en conclusión, bueno, para mí la conclusión es que hay mucho hecho y que lo que tenemos que hacer es imitarlo. Conocer las tendencias y adaptarlas a lo que nosotros nos pueda ser útil. Y dejar, por ejemplo, de desarrollar tecnologías a tutiplén para integrar los recursos. Yo tengo claro que los datos van a ser cruciales para la ciencia y también para la cultura. Quizá no, seguro que vivo en mi burbuja de los datos, pero creo que tanto para la inteligencia artificial como para que la economía se convierta en una data-driven economy, o sea, una economía conducida o impulsada por los datos, es necesario que esos datos existan, no solo los de investigación, sino otros. Y que esto va a suceder tanto a nivel internacional, pero también a nivel nacional. Tenemos que trabajar siempre en estos dos planos, porque la ciencia es internacional, pero se hace en cada uno de los países y con una serie de costumbres y una serie de agencias evaluadoras. Así que vuelvo a retomar lo que estabais comentando y sin más me despido y les doy las gracias por su atención. La verdad es que no sé cómo se deja de compartir. Ya lo cierro yo por aquí, Fernanda, no te preocupes. Muchas gracias. Vale. Pues muchísimas gracias, Fernanda. Todavía tenemos 10 minutitos para alguna pregunta. Y, por ejemplo, tenemos una de Luis Fonseca que dice, perdón, parece que la ciencia abierta, en su dimensión de datos abiertos, está más impulsada por las autoridades que por los agentes del proceso científico. Dice, ¿es así? Los científicos estamos atrapados en otra máquina de hacer dinero, la posible explotación comercial de los resultados. Bueno, ¿Vienen de ahí las reticencias a la apertura de los datos? mira, a ver, yo trabajo en esto de lo abierto desde hace mucho tiempo y entonces soy un ente un poco, un poco desviado, ¿vale? Desviado hacia lo abierto y la ética en la ciencia. Pero con los investigadores que he hablado, sí que es verdad, españoles, bueno, y de los que están en el proyecto que estamos a nivel europeo. Los investigadores tienen muchas reticencias en compartir
Y yo he de decir que si no se establecen mecanismos de reconocimiento de esa tarea o le vemos realmente un uso, será difícil que compartan si no les obligan las revistas, por ejemplo. Esto también pasó con el acceso abierto. Al principio, todos lo recordaréis, todos los que sois de una edad erudita, recordaréis que no querían poner en abierto sus publicaciones, pero luego se ha visto que no solo por la ley de la ciencia, sino que se ha visto que te leen más en principio y que esto es una competencia porque te lean, como habéis comentado, y porque te citen. Así que si se le ve ese componente de reconocimiento de la comunidad, también hará que se avance en la liberación. De acuerdo. Gracias, Fernando. Tenemos otra pregunta también de Antoni Martín, que dice, en el caso de almacenar los datos, tengo entendido que revistas ya no piden los datos, sino el enlace al investigador. Eso dice Antonio, no lo tengo tan claro yo esto. Dice, por tanto, aquí puede ser otro campo donde los bibliotecarios recibiremos consultas por parte de los investigadores. Ah, entiendo. Ya. Sí, bueno, de hecho esa es la manera tradicional de compartir datos, en muchos campos. Pues te preguntan si seleccionas X dataset o X cosa que saben que obra en tu poder porque lo has publicado. Pero esa manera no es eficiente, rentable y sobre todo no preserva. Eso es contactos personales, aunque no se conozcan previamente. Yo no sé de dónde sacar la información de que se está promoviendo esa manera. Desde lo que yo veo, ni las autoridades, ni los financiadores, ni nadie eh, promocionan que hablemos entre nosotros en privado. Si es que no he entendido mal la pregunta. Vale, es que a mí tampoco me ha quedado muy clara. Bueno, en cualquier caso se puede matizar por el chat después. Después, bueno, también comenta Marina, que no sé si es del CSUC, porque dice, Fernanda, el cuadro que has puesto lo hemos actualizado, ya vamos por la versión 5. Estoy Tenemos más de... sí, gracias Marina. Bueno, luego también tenemos a Luis Fonseca, que era del CSIC, no lo he comentado antes. Dice, más que a nivel individual, las buenas prácticas de ciencia y datos abiertos no deberían venir gestionados e impulsados a nivel institucional, en el CSIC, en su caso, por ejemplo. Sí que hay un Política. punto, sí, lo que pasa es que es un campo difícil, esto de la liberación de datos porque tiene muchas implicaciones. Primero tiene que estar bien, después tiene que haber infraestructuras, luego los investigadores tienen que querer o ser obligados a librar los datos. Entonces, yo creo que está siendo dificultoso establecer una política que obligue, no que recomiende, sino que obligue a la liberación de datos de investigación. Por ejemplo, en la ley de la ciencia no existe mención, también es verdad que es un poco anterior, pero la ley de la ciencia española, quiero decir. Pero en las convocatorias de los planes I+D, desde hace ya años, desde el 13 o el, no me acuerdo bien, ya obligan a utilizar bancos de datos para liberar ciertos datos. No sé si he contestado, Luis Fonseca. Perdón. Sí, yo entiendo que sí. Lo que pasa es que, claro, son preguntas que también dan para respuestas de mucho recorrido. Tenemos también una pregunta de Nicolás Robinson que dice, el punto de las perspectivas es muy importante. Mi pregunta es tanto para Fernanda como para los expertos que están atendiendo. Desde la perspectiva del ciudadano, ¿no resultaría problemático el uso de los repositorios para poner trabajos en acceso abierto? Ya que las revistas le dan cierto toque de validez a los resultados que se publican. Es decir, yo entiendo que Nicolás lo que pregunta o lo que dice es que quizás los datos abiertos tienen más sentido con un contexto de un artículo en una revista. Si entiendo bien lo que quiere decir. Ay, pues yo lo que he entendido
por lo que has dicho, que no he leído el chat, entiendo que Nicolás está promoviendo que se suban los trabajos de los científicos ciudadanos a las infraestructuras que están acogiendo la ciencia convencional, la que hacemos y nos Vamos a servicios. hacer una cosa, como nos quedan 5 minutitos, le invito a Nicolás a que vuelva a conectarse con cámara y micrófono, y a lo mejor así, pues no, entre los dos podéis entender mejor. Aquí está Hola, Nicolás. buenas. Hola, hola, Fernanda, ¿qué tal? No, mira, no, la pregunta era simplemente con el tema del acceso, nosotros desde el punto de vista del científico preferimos subir las cosas a repositorios, ¿no? La forma de no tener que entrar en esta máquina de la que nos hablaba Javier, ¿no? Pero desde el punto de vista del ciudadano y sobre todo viendo todo lo de las revistas depredadoras, las malas prácticas y tal, tal vez para alguien que no está metido en el mundo de la ciencia pero quiere consumir ciencia, el tema de los repositorios tal vez no sea la mejor opción, ¿no? Porque no le ofrece esa credibilidad que ofrece la revista, ¿no? Entonces no sé si eso plantea problemas también en ese sentido, ¿no? Y era un poco por conocer vuestra opinión sobre al respecto. Mi opinión es claro, yo pienso que el sistema de la ciencia tal y como está montado del peer review es muy interesante para certificar lo que se está compartiendo y sobre todo dejando para la posteridad, ¿no? La ciencia se va viendo y se va perpetuando. Sin embargo, pues hay cierto tipo de proyectos, bueno, de productos, de resultados, que es difícil encontrar un sistema de review, porque bueno, todos habremos sufrido el caso típico de envío un artículo que no se adapta a introducción, material y métodos, resultados y discusión, y entonces te lo tumban porque no es de investigación, cuando en realidad tú lo has metido a una sección que no era de investigación en la revista. Entonces, si entramos en el sistema científico rígido, puede desmotivar a que quieran ser evaluados de la forma clásica. Vamos a hacer una última pregunta porque es que hay hasta 22 ahora mensajes en el chat y ya falta un minuto para la siguiente ponencia, y es de otra vez de Luis Fonseca. Dice, es una pregunta para todos, dice, la I+D es arriesgada. Los proyectos no tienen por qué salir. Normalmente lo que no funciona no se publica. La pregunta es, ¿los datos abiertos pueden hacer aflorar la igualmente interesante ciencia que nos sale? Si puedo contestar yo, que tengo el micrófono abierto. Claro, claro, por supuesto, sí, sí. Hay varias revistas que han nacido al socaire de esto, de lo abierto, de la facilidad, tanto para publicar resultados negativos como otros muchos materiales, por ejemplo, planes de gestión de datos o proyectos de investigación. Yo conozco 2 revistas de ello. Bueno, conozco que no es que las haya trabajado, las he ido viendo cómo surgían. Y la verdad es que es muy interesante porque parece que la ciencia sea solo lo publicado. Y no es verdad. Hay muchísimo trabajo detrás, pero muchísimo, muy escondido. Y esto también es muy interesante compartirlo. Muy bien, gracias Fernanda. Ya no tenemos tiempo, veo que hay casi 30 mensajes ya en el chat. Así que ahora, bueno, muchas gracias Fernanda. Te vamos a despedir. A vosotros. Está Gracias a interesante ti. la jornada. Sí, mucho, mucho. Gracias a la calidad de las presentaciones, la verdad es que está quedando una jornada muy, muy interesante.